Buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo Adiós Paradigmas Live. Hoy es lunes 23 de abril y este lunes marca el inicio de mi semana de cumpleaños y por eso decidimos titular este Adiós Paradigmas Live como líder a los 16 años. Les voy a explicar por qué me refiero a los 16 años. Les voy a revelar un poco de mi historia, pero realmente aprovechando que este viernes va a ser mi cumpleaños, quiero utilizar este Adiós Paradigmas Live para hacer el recuento de algunas de las anécdotas más importantes de mi crecimiento personal y profesional, y que estoy seguro que de estas anécdotas podemos extraer varios aprendizajes que no solamente me han sido útiles a mí, sino que seguramente también pueden ser útiles para ti, porque esa es la idea. La idea no es ser autorreferente en ningún momento, sino de propias vivencias, de propias experiencias, sacar aprendizajes que obviamente te puedan servir a ti. Como ya es de alguna manera o empieza a ser costumbre para nosotros en los Adiós Paradigmas Live, quiero empezar compartiendo contenido y luego entrar en modo de preguntas y respuestas. Así que cualquier pregunta que tengas, por favor, házmela saber aquí en el chat y con gusto la vamos respondiendo. Muy bien, entonces quiero empezar contando algunas anécdotas de mi vida y de esa forma haciendo memoria de estos 31 años que voy a cumplir este viernes. Y lo primero que quiero compartir es justamente por qué decidimos titular líder a los 16 años. ¿Por qué le pusimos ese título a este Adiós Paradigmas Live? Y realmente mi historia comienza cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años yo era un adolescente bastante tímido. Me costaba de alguna forma relacionarme con otros. Entonces, para ayudarme a superar esa timidez, mi papá me llevó a mis 15 años a un curso de liderazgo, un curso que duró todo un fin de semana, y realmente ese curso cambió mi vida. Cambió mi vida porque en ese curso yo aprendí algo, y aprendí que todo en la vida es una habilidad. Cualquier cosa en la vida es una habilidad. Y en ese momento yo no sabía relacionarme con otros, o me costaba relacionarme con otros, y entonces yo entendí, ¿sabes qué? Eso es una habilidad que yo puedo desarrollar. Yo puedo aprender la habilidad de relacionarme con otros. Yo puedo aprender la habilidad de superar ese miedo escénico que tengo de hablarle a otro, enfrentar a otro, empezar a relacionarme con otro. Entonces, como yo entendí que todo era una habilidad, yo tomé eso y lo apliqué a mi timidez y empecé a relacionarme mejor con otros. Empecé a ver, en aquel momento, leer artículos, leer textos, ver algún video de cómo uno puede socializar con otros, y de verdad me ayudó a romper esa timidez y justamente en ese momento hacer muchos más amigos en el colegio, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje tan significativo que a mí me gusta resumirlo en lo que yo llamo la ley del hábito. Y la ley del hábito dice que el mejor hábito es crear mejores hábitos. El mejor hábito siempre es crear mejores hábitos. Si hay algo que tú no has alcanzado en tu vida y quieres alcanzar, pregúntate, ¿cuál es la habilidad que yo quiero desarrollar? ¿Cuál es el hábito que yo puedo empezar a implementar para justamente conseguir esa meta que hasta ahora no he alcanzado todavía? Pero deja de pensar en que hay metas difíciles y empieza a pensar en términos de ¿qué puedo aprender yo para alcanzar esa meta? En este sentido, a mí me encanta la historia de Edmund Hillary. Edmund Hillary, si no lo sabes, fue la primera persona que escaló el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Y él logró esa hazaña en el año 53. Gracias a la hazaña, obviamente, él consiguió fama mundial. Pero lo que mucha gente no sabe es que un año antes de haber escalado el Everest, él ya lo había intentado y había fracasado. Y a él, después de ese primer intento fallido, lo invitan a dar una conferencia para que justamente hable de su experiencia. Y entonces él lo que hace frente a la audiencia es que él proyecta una gran imagen del Everest, y frente a la audiencia le grita al Everest lo siguiente, le dice: Everest, tú me has ganado a mí la primera vez, pero yo te voy a ganar a ti la segunda vez, porque tú ya has crecido todo lo que puedes crecer, pero yo todavía estoy creciendo y voy a crecer y voy a vencer. Y fue tal cual. Edmund Hillary siguió creciendo internamente, se siguió desarrollando, siguió fortaleciendo sus habilidades y conquistó el Everest.
Y sabes que lo mismo funciona en la vida. Tú tienes tus Everest personales, tus Everest laborales, tus metas y objetivos. Nunca pienses en términos de que eso es muy difícil. Piensa en términos de cómo yo puedo ser mejor. ¿Qué habilidad puedo aprender? ¿Qué hábito puedo poner en práctica para alcanzar mi meta? Porque recuerda, el mejor hábito es crear mejores hábitos. Entonces, esa es la anécdota que me marcó a mis 15 años y por eso esa anécdota ese aprendizaje fue tan significativo para mí y ese speaker tuvo una influencia tan positiva en mí que yo de ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener una influencia similar en otros. Y por eso a mis 16 años yo dicto mi primera conferencia de liderazgo. Ahora bien, esa agencia, no dije agencia porque vi que aquí agencia jamás me saludó, pero esa primera conferencia que yo di, no la dicté solo, esa primera conferencia la dicté en conjunto con mi mamá y con mi papá. Y fue una experiencia muy interesante porque yo de verdad quería impactar positivamente a otros a raíz de lo que había aprendido anteriormente, pero de alguna forma, sí, obviamente me daba muchísimo miedo escénico a hacerlo y como tantas veces en mi vida, ahí estuvieron mis papás, obviamente para animarme a hacerlo y lo hice en conjunto con ellos, esa conferencia, y nos salió muy bien. Pero ahí me di cuenta, gracias al ánimo que de alguna forma yo mismo me infundí, pero en ese momento también mis padres, que ahí me di cuenta a mis 16 años dando esa primera conferencia que yo tenía tanto miedo de dar esa conferencia, pero luego recibí tanto feedback positivo que esa experiencia yo la resumo hoy en día en algo que yo llamo la ley del miedo. Y la ley del miedo dice que todo lo que tú quieres en la vida está al otro lado del miedo. Todo lo que tú quieres en la vida siempre está al otro lado del miedo. Ahora, obviamente, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que cuando te estás enfrentando al miedo, el miedo tiene dos alternativas: o te paraliza o te moviliza. Entonces, la clave tuya en la vida tiene que estar que ese miedo lo tomes para movilizarte y no para paralizarte. Y la forma de lograr ese cambio de la inmovilidad a la acción, la forma de lograr el cambio es siempre pensar en términos de cuál es el beneficio y no cuál es el sacrificio. ¿Sí me explico? Cuando la gente piensa en términos solamente de cuál es el sacrificio de hacer esto, no lo haces. Cuando piensa en términos de cuál es el beneficio, entonces te movilizas. Eso es como la gente que quiere ir al gimnasio. Cuando te levantas por la mañana y dices, me voy a levantar más temprano para ir al gimnasio, si solamente piensas en el sacrificio, levantarte más temprano, dormir menos, estar cansado, salir cuando todavía está a oscuras de la casa, cuando solamente piensas en el sacrificio, no vas a ir a hacer deporte, no te vas a levantar temprano para el gimnasio. Pero cuando solamente piensas en términos del beneficio, mira, ¿sabes qué? Me voy a sentir increíble si a las 8 de la mañana ya hice deporte, esto va en pro de mi salud, me voy a sentir increíble, estoy construyendo el cuerpo que yo realmente quiero, etcétera, la salud que yo realmente deseo, entonces obviamente lo haces. Entonces recuerda, la ley del miedo dice que todo lo que quieres en la vida está al otro lado del miedo. El miedo, dos alternativas: te paraliza o te moviliza. Y la forma en la que te moviliza y no te paraliza es estar más enfocados en términos de cuál es el beneficio, de cuál es el sacrificio. Y sabes que yo estoy muy agradecido con la vida que yo logré superar ese miedo a mis 16 años, porque esa experiencia de los 16 años marcó obviamente el resto de mi vida. Hoy en día me dedico a hacer aquello que en ese momento me atreví a hacer a los 16 años. Hoy en día me dedico a hacer coaching, consultoría, conferencias, pero muy probablemente nada de esto hubiese sucedido si yo no hubiese vencido ese miedo a los 16 años. Entonces tú puedes determinar tus acciones, pero nunca las consecuencias de tus acciones. Entonces, vence tus miedos continuamente porque tú no sabes a dónde te puede llevar, hasta qué punto te puede llevar en la vida el haber vencido un miedo en particular en un momento puntual. Y bueno, empecé a dictar conferencias a los 16 años, obviamente me encantó la experiencia y quiero empezar a dar más conferencias y de alguna forma darme a conocer como conferencista. Y entonces empieza una época muy curiosa en mi vida, que es cómo hago eventos abiertos al público para darme a conocer. Y entonces, esto es una anécdota muy interesante. Yo obviamente quería organizar un evento, quería organizar eventos en plural, pero
no tenía dinero para alquilar un salón y incurrir en ese tipo de gastos. Así que yo voy en Caracas a la iglesia de Manzanares, a donde el padre Pepe, al sacerdote, y le digo: Padre Pepe, yo quiero organizar un curso, pero no tengo dinero para alquilar un salón. ¿Usted me prestaría uno de los salones que usted tiene para dar catequesis, primera comunión, confirmación? Esos salones muchas veces están vacíos. ¿Usted me prestaría uno de esos salones? Y el padre Pepe, que de verdad que, como se diría en Venezuela, es un pan de Dios, me dice: sí, hijo, no hay ningún problema, toma la sala. Y yo esa noche regreso feliz a mi casa. Digo: tengo un salón, puedo empezar a dar cursos aquí recurrentemente, etc. Llego feliz a mi casa. Y luego, cuando estoy a punto de dormirme, pienso: ¿y ahora cómo llamo a la gente? Yo en ese momento no había en las redes sociales, por lo menos no como las conocemos hoy en día. Yo obviamente no era una marca personal, no era nadie conocido, estaba apenas empezando a dar conferencias. Y me acuesto pensando: ¿cómo voy a llamar a la gente si nadie me conoce? Y entonces al día siguiente regreso al padre Pepe y le digo: padre, usted al final de misa, usted permite que la gente haga anuncios. ¿Usted permitiría que yo haga al final de misa anuncio de mis cursos de liderazgo? Y el padre Pepe nuevamente me dice: sí, hijo, no hay ningún problema, haz los anuncios que tú quieras. Entonces quiero que entiendas lo siguiente: mi primera estrategia de mercadeo, esto es verídico, esto no lo estoy inventando, mi primera estrategia de mercadeo en la vida consistió en lo siguiente: un mes antes del evento, yo iba cada domingo a las 3 misas, mañana, mediodía y noche, para en las 3 misas hacer mi anuncio de mi curso de liderazgo. Así empecé. El primer evento fueron 5 personas, luego 10 personas, luego 15 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que yo he construido hasta el día de hoy empezó con un anuncio en una misa. Entonces, ¿sabes qué? Esto es lo que yo llamo realmente la ley de hacer todo con nada. Y la ley de hacer todo con nada es entender que tú tienes que hacer lo mejor que puedes con lo mejor que tienes en este momento. Mientras tú hagas lo mejor que tienes con lo mejor que puedes, o mejor dicho, mientras tú hagas lo mejor que tú puedes con lo mejor que tú tienes en este momento, tú vas a salir, tú vas a avanzar, tú vas a triunfar. Yo en ese momento lo mejor que tenía y lo mejor que podía hacer era un anuncio en una misa. Era mi única estrategia en ese momento. Y solamente tenía los salones de la iglesia y eso era lo mejor que yo podía hacer. Y cuando tú te pones a pensar: bueno, pero hoy en día yo le digo esa anécdota a la gente y la gente dice: no, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en Facebook, tienes que hacer publicidad, tienes que hacer esto, tienes que pagarle a un influencer para que te mencione. Pero si eso no es lo mejor que tú puedes hacer, porque no es todo lo que tú tienes, no son los recursos que tienes a la mano, haz lo mejor que puedes, con lo mejor que tienes en este momento y te voy a asegurar que tú vas a salir adelante. Porque ¿sabes qué? Cuando tú asumes esa filosofía de vida, no hay excusas, amigo, no hay excusas, amiga. 0 excusas en tu vida. Mientras tú entiendas que el éxito no depende de las condiciones, sino de lo que tú haces con esas condiciones, entonces tú vas a salir adelante y tú vas a triunfar. Entonces yo empiezo a dar estas conferencias y bueno, obviamente empieza de forma muy humilde en la iglesia de Manzanares, haciendo anuncios en misa, etc. Y entonces es algo muy curioso. Nadie me conocía, obviamente, y yo empiezo a preparar todos nuestros talleres. Y empiezo a preparar los talleres encerrado en mi cuarto, encerrado en mi habitación. Y yo siempre me imaginaba que la pared más larga de mi habitación, yo me imaginaba que eso era un estadio deportivo con las entradas agotadas. Yo siempre me preparaba mentalmente para esa situación. Obviamente los cursos luego que iba a dar en la iglesia Manzanares, en el curso de 5 personas, 15 personas, 20 personas, en el evento más grande que tuvimos creo que fueron 120 personas. Pero yo no me visualizaba ahí, yo me visualizaba mucho más allá. Cuando yo preparaba una conferencia, yo literalmente ensayaba como si tuviera el estadio agotado enfrente mío. Y entonces no es que repasaba mentalmente así, sentado frente a una computadora, frente a un celular. No, yo me paraba, recorría el espacio de mi habitación como si fuese la tarima, interactuaba con la pared como si fuera la audiencia. Una locura. La verdad me pongo a pensar, una locura, el dosis de locura que todos necesitamos para convertir nuestros sueños en realidad. Y yo me visualizaba así,
frente a un estadio deportivo con las entradas agotadas. Siempre yo me imaginaba, no sé, 5.000 personas, 10.000 personas, no sé, algo así, ¿no? Y años más tarde, pocos años más tarde, me llama, me acuerdo en ese momento, Amway para ser uno de los, creo que en ese evento, pocos conferencistas externos para dar una conferencia, y me invitan a hacer esta conferencia en el Fórum de Valencia. Y el Fórum de Valencia estaba agotado, eran 6.000 personas. Y yo recuerdo que yo doy la conferencia y tan pronto termina la conferencia, y esta es la parte que yo no había visualizado cuando yo practicaba a solas en mi cuarto y cuando era un perfecto desconocido y nadie creía en mí. La parte que no visualicé nunca era cómo iba a terminar la charla. Yo solamente visualizaba el decir aquí la entonación correcta, aquí la lámina que aparezca en este momento puntual, dar este ejemplo, dar esta explicación, hacer este ejercicio, pero yo nunca visualizaba cómo iba a ser el tema de cuando la charla finalizara. Y lo que me sorprendió de ese momento particular, cuando doy la charla en el Fórum de Valencia, 6.000 personas, la parte que nunca había visualizado es el final, que supera mi propio sueño, y el final es que obtengo una gran ovación de pie de las 6.000 personas, y fue una experiencia increíble. Y en ese momento yo solamente miré al cielo y dije, ciclo completado. O sea, el ciclo de no ser nadie, esforzarme y empezar a ser alguien. El mundo de los conferencistas, ese primer ciclo, aquí lo logré, aquí lo culminé. No significa que haya obtenido el éxito y que ya no tenga que hacer nada y que no tenga muchos más objetivos por alcanzar, no. Pero ese primer ciclo de no ser nadie y estar practicando a solas frente a la pared de tu cuarto como un loco, y luego convertir ese sueño en realidad, y que ese sueño esa realidad sea mejor que de lo que tú habías soñado, porque tú nunca te habías imaginado una ovación de pie de 6.000 personas, ese ciclo lo completé. Y lo completé de una forma muy sencilla, con mucho esfuerzo. Yo en ese momento no aplicaba estrategias de mercadeo. Hoy en día me ven publicando en redes sociales y aquí y allá y haciendo algunas cosas tal vez más en términos de pensar mercadeo, darme a conocer, pero en ese momento yo mi único enfoque era, porque no entendía mucho de mercadeo, mi único enfoque era esforzarme, que la charla sea de calidad. Yo obviamente sigue siendo mi enfoque, que mi charla sea de calidad, que mi charla sea de calidad, que no sea una charla más del montón, y lo logré. Entonces esa experiencia del anonimato a ese mini estrellato, digamos, ante las 6.000 personas, yo lo resumiría como la ley del esfuerzo. Y la ley del esfuerzo dice que esforzarte lleva a superarte. ¿Y sabes qué? Tienes que esforzarte cuando nadie te está viendo. Tienes que esforzarte siempre cuando nadie te está viendo. Las personas exitosas se hacen a solas. Y a lo que me refiero es, todo el mundo ve como Michael Phelps, el nadador, se convirtió en el atleta más condecorado de la historia de los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos. Eso es lo que todo el mundo ve. Lo que no todo el mundo ve es como ese señor entrena no sé cuántas horas al día, todos los días de su vida. Pero lo que la gente no ve, ese entrenamiento tan estricto, ese entrenamiento tan riguroso, eso es lo que determina que luego brille cuando todo el mundo lo está viendo. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que prepararte cuando nadie te está viendo. Tienes que esforzarte sobre todo a solas, cuando no eres nadie, cuando estás en el anonimato, cuando estás practicando, cuando estás en el gimnasio, ahí es donde te tienes que ver. Porque ¿sabes qué? Si tú quieres ser recompensado en público, tienes que practicar en privado. Si tú quieres ser recompensado en público, siempre practica en privado. Pero eso es lo que mucha gente no entiende. Y yo hoy en día hablo mucho de la sociedad microondas. La sociedad microondas es la sociedad que hace una acción hoy, quiere apretar un botón y en 30 segundos obtener la gran recompensa. Esa es la sociedad microondas. ¿Y sabes qué? Las personas más exitosas del mundo han entendido que la vida no es un microondas, la vida es un maratón, y para el maratón uno se prepara todos los días, y el mismo maratón es largo y el mismo maratón requiere esfuerzo. Así que por favor, si tú quieres escalar tu CV, si tú quieres alcanzar tus metas, practica en privado. Esfuérzate siempre, pero no solamente en público, también cuando nadie te está viendo. Y quiero adelantar tal vez algunos años después de esa experiencia con las 6.000 personas, y veo que alguien
Alguien acaba de comentar algo de esa experiencia aquí. Carelis me dice espectacular. Yo estuve en ese evento de Amway, qué fantástico. Te felicito, Stefan. Carelis, mil gracias por tu comentario. Y qué bueno que la vida nos siga uniendo, tanto en ese foro de violencia así como en este Instagram Live. Y quiero adelantar algunos años para hacer memoria del año pasado. El año pasado yo llegué al tercer piso, cumplí 30. Y en el mes de agosto me mudé a Santiago de Chile. Tuve varios meses donde estaba un mes en Santiago, un mes en Caracas, un mes en Santiago, un mes en Caracas. La intención de todo eso era yo personalmente venir más a Chile para expandir internacionalmente lo que hacemos, lo que yo hago, etcétera, pero también no dejar a un lado Venezuela y asegurarme de que nuestras operaciones en Venezuela obviamente siguieran su rumbo, se siguieran expandiendo, siguieran funcionando, y por eso fueron como, yo creo que 4 meses o 5 o 6 meses de ir, venir, hasta que dije ya, puedo soltar Venezuela, el equipo ya está completamente empoderado y yo me vengo. Y entonces muchos me han preguntado, ¿qué se siente volver a empezar? ¿No? Porque yo desde que me gradué de la universidad a los 23 años, esforzarme por crear una marca y por crear una empresa en Venezuela, y de pronto 30 y es como, no estoy en cero otra vez, pero en Chile de alguna manera sí estoy en cero, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Sí estoy en cero en el país, aunque no estoy en cero en general. Y la gente siempre pregunta, ¿qué se siente volver a empezar? Y ¿sabes qué? A mí me encanta una frase de Chris Gardner, que su vida fue retratada en la película protagonizada por Will Smith, que se llama En búsqueda de la felicidad. Y él dice, he hecho tanto con tan poco durante tanto tiempo que puedo hacer cualquier cosa con nada. He hecho tanto durante tanto tiempo con tan poco que puedo hacer cualquier cosa con nada. ¿Y sabes qué? Mi seguridad, mi confianza en mí mismo viene de ahí. Mi confianza en mí mismo no viene de una cuenta bancaria. Mi confianza en mí mismo viene de saber que yo tengo la habilidad de volver a empezar. Si tú me quitas todo, si alguien hackea mi cuenta de Instagram, si alguien hackea mi cuenta de Facebook, si alguien me quita Twitter, si la empresa hay que cerrarla por qué sé yo, tema legal, si me quitan todo, si me quitan absolutamente todo lo que yo tengo, mi seguridad no viene de la cuenta bancaria, mi seguridad no viene del estatus que tengo, mi seguridad viene de saber que yo tengo la habilidad de volver a empezar. Y esa es la mayor seguridad que tú puedes tener en la vida. Nada está garantizado en la vida. Si estás empleado, Dios no quiera, mañana te pueden echar del trabajo, pueden suceder 1000 cosas con tu empresa, puede que tu cliente como emprendedor, tu mejor cliente este año, te deje de llamar el año que viene solamente porque tienen una política interna de todos los años contratar a otro proveedor. Tú no sabes. Pero tu seguridad no puede venir de una situación actual. Tu seguridad tiene que ver de que tú sabes que tú tienes todas las competencias para volver a empezar desde cero. No es sencillo volver a empezar desde cero porque son procesos que ya hiciste y que tú creías que ya habías superado, que ya habías dejado atrás. Pero mientras tú entiendas que tú puedes volver a empezar, porque tú tienes la habilidad, tú vas a triunfar. Esa es la razón por la cual el millonario promedio ha estado 3.2 veces en la bancarrota. Hay un estudio científico que demuestra que el millonario promedio ha estado 3,2 veces en la bancarrota. ¿Por qué? No porque, como ves, han tenido una vida libre de fracasos o libre de bancarrota, sino porque ellos, más que enfocarse en cuál es mi estatus, qué es lo que he alcanzado, ellos están enfocados en cuáles son los músculos que tengo que desarrollar, cuáles son las competencias que tengo que adquirir para siempre poder volver a empezar. Y quiero contar una última anécdota, ya para cerrar este recuento con esta temática de hoy. Y es una anécdota ya llegando a mis 31 años. Yo fui hace unos años a un gran evento con Jay Abraham, es un gran consultor americano, enseña muchos temas de mercadeo, ventas, etc. Y uno adquiere, o puede adquirir, en ese momento yo adquirí unas sesiones personalizadas con él, y después de tanto hablar y conversar, él me dice: Stefan, si tú tuvieras que resumir como tu vida, como tu lema de vida en una frase, ¿cuál sería como la frase?
Si tú tuvieras que resumir todo lo que tú enseñas o toda tu vida en una frase, ¿cuál sería la frase? Y la verdad es que para mí es difícil porque yo tengo varios lemas de vida. Un lema de vida para mí obviamente es surfear la ola, como dice la pulsera. Tengo varios lemas, pero creo que un lema que siempre me ha identificado y que mientras más edad tengo, de alguna forma más predominantes en mi vida, es algo que yo llamo la ley del balance. Y la ley del balance dice que dos cosas definen tu vida: tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Dos cosas definen tu vida: tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Y yo creo que ese es un lema de vida que cada vez más lo vivo y que cada vez más lo veo en el mundo. Las personas altamente exitosas, cuando no tienen nada, tienen una actitud de que, ¿sabes qué? Nada me va a detener. Yo puedo, yo voy a vencer, yo lo voy a hacer, etc. Pero cuando alcanzan el éxito, no permiten que esa actitud de que yo soy indestructible, yo soy un ganador, se les suba a la cabeza y pierdan la humildad, sino que cuando tienen todo, cuando han alcanzado sus objetivos, sus metas, etc., mantienen la humildad de decir: tengo mucho que aprender y puedo aprender de otros y no he alcanzado todo lo que tengo que alcanzar o quiero alcanzar todavía. Entonces, yo creo que un lema de vida para mí siempre ha sido y siempre será la ley del balance. Dos cosas definen tu vida, amigo, amiga mía: tu actitud cuando no tienes nada, tu humildad cuando lo tienes todo. Cuando entiendes ese balance entre actitud inquebrantable, actitud ganadora, y humildad personal, cuando tienes esa mezcla, cuando tienes ese balance, no solamente tienes el potencial de llegar a ser exitoso, sino tienes el potencial de ser un ser humano que realmente ayuda a otros de corazón y que realmente crea un impacto positivo, no solamente por bien propio, sino también por el bien de otros. Fantástico. Entonces, quiero entrar en modo preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que tengas en este momento, por favor, házmela aquí en el chat y con gusto la vamos respondiendo. De todos modos, esta mañana publiqué en las redes que íbamos a tener esta sesión y hubo algunas personas que a esa publicación respondieron con alguna pregunta. Entonces voy a ir respondiendo a estas preguntas que ya me hicieron en los posts de las redes sociales, pero por favor vayan comentando aquí en el chat para ir respondiendo sus preguntas en vivo también. Entonces, una pregunta que me hicieron es: ¿de qué manera decidiste la inclinación que ibas a tener como coach? Es decir, si era de vida o si era coaching empresarial. Y la verdad es que yo creo que tu inclinación o tu tendencia a nivel laboral, en este caso, realmente es algo que vas definiendo a medida que lo vas probando. Es decir, yo no es que un día dije: yo voy a ser conferencista, sino que tuve esta experiencia de ser conferencista a mis 16 años, me gustó y entonces lo empecé a hacer más. Lo mismo con hacer coaching de vida o coaching empresarial. Yo la verdad es que no es, en el términos de coaching, más de vida o empresarial, no estoy más inclinado hacia un lado o a otro. Yo hago los dos, dependiendo de lo que me pidan. Pero mi recomendación para toda persona que está indecisa sobre hago esto o hago aquello es: obtén una experiencia personal. Yo nunca pensé voy a dedicarme a ser conferencista. No, fue algo que se fue dando. Me atreví a tener la experiencia de dar una conferencia, me gustó y entonces lo empecé a replicar. Y ¿sabes qué? Es una forma fantástica de mejorar tu calidad de vida y es hacer algo que hacer algo que yo llamo la prueba del mes. La prueba del mes es: si algo te genera curiosidad, si tú crees que hay algo que te podría interesar, haz ese algo durante un mes. Haz ese algo durante un mes. Por ejemplo, te interesa, no sé, hacer ballet. Estoy inventando. Hacer ballet. Prueba unas clases de ballet durante un mes. Si te encanta el ballet después de un mes, síguelo haciendo. Si no te encanta, lo dejas de hacer y sencillamente el mes que viene haces otra cosa. Y así sucesivamente con cualquier actividad que a ti te interese. Pero si dejas de probar cosas nuevas, estás dejando gran potencial sin utilizar. Entonces, atrévete a probar cosas nuevas porque esa es la única forma de definir tu inclinación laboral, tus pasiones personales y qué quieres hacer en el presente y en el futuro con tu propia vida.
Muy bien. Alguien me hizo también la pregunta en las redes, ¿cómo lograste eso de ser líder a los 16 años? Bueno, esta pregunta considero que ya la respondí anteriormente y quiero mostrarles algo también para complementar la respuesta a esta pregunta, porque efectivamente muchas veces me dicen, Estefan, bueno, a los 16 años empezaste a dar conferencias. ¿Cómo es posible que gente mayor que tú te haya escuchado? Porque a los 16 años, ¿a quién lideras tú? ¿A tu sombra? ¿A tu perro? O sea, ¿cómo te lideras, no? Entonces quiero mostrarte un sencillo esquema que yo he desarrollado para convertirte en un experto en tu área. Sé que hay muchas personas que me siguen que quieren ser coach, que quieren ser conferencistas, que quieren ser autor, escribir sus libros, etc. Para tú ser experto en tu área, hay dos formas de hacerlo. Uno, puedes estudiar mucho sobre una temática en particular, o dos, puedes accionar, sencillamente porque te has convertido en una persona sobresaliente en esa área, sin necesidad de haber estudiado. También puedes liderar, ser un experto en esa industria o en esa área en particular, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con accionar? Por ejemplo, la gente te va a pedir consejos o te puedes posicionar como un speaker en temas de natación porque te convertiste en el mejor nadador del mundo o en el mejor nadador de tu país. Tal vez no estudiaste natación como tal, no estudiaste natación formalmente, pero has accionado tanto, has obtenido tantos resultados en tu vida solamente de tus propias acciones, de hacer lo que tú haces, que la gente te admira y quiere tus consejos también. Entonces, puedes estudiar o puedes accionar para convertirte en experto en tu área. Y esto nos crea 4 cuadrantes. Entonces aquí están los que estudian o los que no estudian, y aquí están los que accionan o los que no accionan. Y esto nos crea 4 cuadrantes. Entonces, algo muy irónico. Hay personas que se me acercan, o personas que yo observo en las redes, etcétera, que se están lanzando a ser conferencistas, por ejemplo. ¿Sí? Se están lanzando a ser conferencistas. Y estas personas ni estudian el tema que van a dar, ni tampoco son una referencia en esa área en particular. Entonces, cuando tú ni estudias sobre tu área, ni has accionado, ni has obtenido resultados, tú estás en el no y el no. Y la persona que es no y no es un iluso. No hay forma de que tú te conviertas en experto en tu área si tú no has estudiado tu tema y tampoco has accionado al respecto. Ahora, hay personas que sí han estudiado su tema, pero no han obtenido resultados aún. Es decir, este fue mi caso a mis 16 años y también por eso también explico esto. La gente me pregunta, bueno, ¿cómo enseñaste el liderazgo a los 16 años? La respuesta es, yo lo estudié. Tal vez no era un líder formalmente, aunque sí era capitán de mi equipo de deporte, o sea, tenía algunas posiciones de liderazgo a esa joven edad. Obviamente tal vez no tenía el nivel de resultados que un adulto se espera a nivel de liderazgo, pero ¿qué sí hice? Sí estudié. Estudié muchísimo el tema del liderazgo, me leí muchísimos libros, probablemente más de lo que la mayoría de la gente se lee en toda su vida. Entonces, cuando tú estudias, pero no accionas, tú te conviertes en un analista. Y eso es una primera vía para convertirte en un experto en tu área, para dar conferencias, o hacer coaching, o escribir libros sobre un área en particular. Ahora, hay personas que sí accionan, es decir, que sí han obtenido resultados en un área, aunque no hayan estudiado formalmente esa área. Y esas son las personas que se convierten en autoridad en su tema. Tú eres una autoridad en tu tema cuando tú has hecho algo de valor en esa área, aun cuando no lo hayas estudiado formalmente. Entonces, la autoridad y el analista son 2 vías para llegar a ser experto en tu área, pero ¿a qué deberíamos apuntar todos? Y esta es mi gran pelea con muchos conferencistas, con muchos coaches, con muchos emprendedores que se quedan satisfechos aquí o se quedan satisfechos aquí. Pero lo que todos debemos apuntar es a obtener resultados, a accionar en nuestra área y aparte estudiar nuestra área. Porque cuando tú haces ambos, entonces tú te conviertes en el líder indiscutible de tu área, de tu industria, de tu país, del mundo. Entonces, claro, el analista y la autoridad son formas de empezar, pero lo que todos debemos apuntar es ser un líder, estar en accionar y en estudiar. Yo, de nuevo, empecé a mis 16 años estudiando el liderazgo. No había obtenido resultados al respecto, no había accionado todavía mucho al respecto a tan joven de edad, pero sí me aseguré mucho de estudiarlo y por eso en ese momento era un analista. Hoy en día me gusta pensar que obviamente soy un líder y, por ejemplo, en temas de oratoria lo hago, es decir, he estudiado temas de oratoria, analizado a muchos otros speakers en tarima a nivel nacional, internacional, etcétera,
pero aparte he creado y he accionado con mi propia metodología. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, nuestra certificación de conferencistas, tú obtienes lo mejor de ambos mundos. Obtienes el conocimiento de una persona, en este caso de mi persona, que ha estudiado muchísimo el tema de la oratoria, pero que aparte tiene autoridad en el tema, porque he dado conferencias a grupos de 6 personas, de 6.000 personas, en 13 países, desde niños hasta juntas directivas. Es decir, la gente le encanta la certificación de conferencistas, que hasta la fecha siempre he obtenido un 100% de satisfacción después de tantas ediciones y después de haber formado a cientos de conferencistas, porque estás obteniendo lo mejor de los dos mundos. Entonces, tú quieres ser un experto en tu área, apunta aquí. Aquí es donde tienes que apuntar. Puedes empezar aquí, solamente estudiando, tal vez no tienes resultados todavía, o tal vez tienes resultados pero no los has estudiado formalmente. Puedes empezar en cualquiera de estas dos áreas, pero aquí es a donde quieres llegar. Y de ninguna forma quedarte aquí. No hay forma de que seas un experto en tu área, de que tú avances en tu vida, si ni estudias, ni tampoco accionas al respecto. Muy bien, amigos míos. Voy a responder alguna pregunta que me hayan hecho aquí en el chat y luego vamos a finalizar nuestro live. Aquí me preguntan, ¿cómo lograste conseguir tus primeros aliados para empezar a llevar tus conferencias? De forma sencilla, tú buscas en Dr. Google. Dr. Google es la solución mágica a casi todo hoy en día. Entonces tú te metes en Google y piensas, ¿cuál sería el posible perfil de un aliado mío? En mi caso, yo empecé con temas de liderazgo. Entonces yo dije, bueno, un aliado debería ser alguien a quien yo complemento a nivel de temas, pero no competimos directamente. Entonces yo dije, bueno, me voy a buscar empresas de capacitación que no ofrezcan liderazgo. Por ejemplo, busqué en escuelas de coaching, porque ellos ofrecen formación de coaching. Yo no quería ofrecer formación de coaching, quería ofrecer formación de liderazgo. Entonces, sencillamente en Google empezaba a escribir para invitarlos a un café y ver qué tipo de alianza podíamos generar. Y así empecé. Los invitaba a un café y durante el café generamos ideas. Y me funcionó muy bien esa estrategia. Por ejemplo, la estrategia era siempre, como yo estaba empezando y ellos ya tenían una audiencia, quisiéramos un evento en conjunto, yo ponía el contenido, yo ponía la conferencia, ellos ponían el mercadeo, ellos llamaban a la gente y luego dividíamos porcentualmente la ganancia de ese evento entre ambas partes, ¿no? Entonces, esa fue la forma en la que yo empecé a pensar, ¿cuál es un aliado? Para conseguir un aliado, tienes que entender que el aliado no te puede ver como su competencia, tiene que verte justamente como un aliado, es decir, como un complemento. Entonces, búscate a empresas, a personas, a profesionales, etcétera, en los cuales tú no compitas directamente, sino que tú le puedas agregar valor, complementar su oferta actual y luego ir con una propuesta de qué acción podrían hacer en conjunto. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí en el chat? Eres brillante. Saludos de Ovejita. Muchísimas gracias, Yuske. Saludos para ti. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Algo básico. ¿Cómo venciste el miedo escénico? Hay muchas formas de vencer el miedo escénico y lo enseñamos todo en la certificación de conferencistas, pero te voy a enseñar, te voy a decir una técnica particular. Una técnica en particular. Y la técnica consiste en lo siguiente. Es entender que todo miedo escénico viene de que tú estás enfocado en ti. Todo miedo escénico nace porque tú dices, bueno, ¿cómo la gente me va a ver a mí? ¿Qué van a opinar de mí? Van a pensar que mis láminas están bien diseñadas, piensan que me vestí correctamente, piensan que me arreglé de forma adecuada para la ocasión, mi vocabulario les estará gustando, mi tema les estará gustando, los ejercicios harán sentido para ellos. Todo miedo escénico surge porque tú estás enfocado en ti. La mejor forma de eliminar el miedo escénico es enfocarte en la audiencia, es enfocarte en yo vengo a ayudarte. Yo en la certificación de conferencista digo muy honestamente, ¿sabes qué? La opinión que ustedes tengan sobre Estefan para mí es secundaria. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan. Si tú aprendes, mi objetivo está cumplido. Y tu opinión personal sobre Estefan para mí es completamente secundaria. Y lo irónico de tener esta actitud de no estar enfocado en ti, sino estar enfocado en la gente y en el aprendizaje de la gente y en aportar a la gente, lo irónico de eso es que te hace ser un mejor conferencista. Es que inmediatamente te elimina el miedo escénico, porque sabes que ser un conferencista no se trata de ti, ser un conferencista se trata de la gente. Y muchos conferencistas no logran ser buenos conferencistas porque están enfocados en ser conferencistas, en lugar de estar enfocados
en la causa de por qué estamos ahí como conferencistas. Y la causa es agregarle valor a la gente, generar aprendizaje para las personas. Entonces, ¿quieres ser un buen conferencista? Enfócate no en cómo me puedo lucir como conferencista, sino cómo puedo agregarle el mayor aprendizaje posible a estas personas con las cuales tengo el honor de compartir. Actitud de servicio. Actitud de servicio, de servir al otro, es una de las técnicas más efectivas para eliminar por completo ese miedo escénico. Muy bien. A ver. ¿Qué otra? Voy a cerrar con una última pregunta. ¿Qué otra pregunta hay por acá? ¿Puedes explicar nuevamente, por favor, lo que mencionaste del coaching? No lo voy a volver a explicar. Vamos a subir la grabación, así que ahí la pueden volver a ver con muchísimo gusto. Solamente para respetar los tiempos, que la verdad es que ya llevamos como 40 minutos aquí. Pensé que iba a ser media hora. Fantástico, me encanta que siempre nos extendamos más en los adiós paradigmas. Ok, a ver. ¿Cómo impulsar las técnicas que tienes para que tu grupo de trabajo adquiera la mejor manera de tener tus mismos resultados? Ok, voy a aclararte algo, Reinaldo. La gente no puede obtener tus mismos resultados. La gente no puede obtener tus mismos resultados porque son personas diferentes. Tienen mentalidades diferentes, tienen compromisos diferentes, tienen formas de hacer las cosas distintas. Nadie va a obtener el mismo resultado. Tú puedes formar a la gente igual que tú y aún así la gente lo puede hacer de forma diferente y obtener resultados diferentes. Y atención, me estoy refiriendo a resultados diferentes. Ni siquiera necesariamente son resultados peores, a veces son resultados mejores. Son resultados diferentes porque son personas diferentes. Ahora, si la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo enseñarle mis técnicas de la mejor forma posible a la gente? Hay diferentes formas de hacerlo. Podríamos hacer todo un adiós paradigma solamente enfocado en ello, pero mi mejor consejo para ti es lo que llamaría doble E: explicar y ejemplificar. Es decir, explícale a la gente a qué te refieres y explícale no solamente qué es lo que tienen que hacer, sino por qué lo tienen que hacer. Muchas veces la gente no hace algo no porque no haya entendido el qué, quedó perfectamente claro qué tengo que hacer, pero no ha entendido el por qué lo tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, explicar es uno y el otro es ejemplificar. Esa técnica que tú vayas a hacer, lidera con el ejemplo. Lidera con el ejemplo todos los días. Lidera con el ejemplo todos los días. Porque si no, no lo puedes hacer. Por ejemplo, cultura empresarial que a mí me encanta crear como equipo de trabajo es puntualidad. Pero si yo no llego puntual, nadie va a llegar puntual. Entonces, podríamos abordar ese punto en particular para otro Dios paradigmas, pero la mejor forma de enseñarle, así como en 2 tweets o en 2 frases, es explicar no solamente desde el qué, sino también desde el por qué es importante que hagan las cosas, y luego ejemplificar. Y si tú crees que una imagen vale más que 1000 palabras, ni te cuento lo que vale una acción concreta. Las palabras atraen, el ejemplo siempre arrastra, como dicen por ahí. Amigos míos, muchísimas gracias por conectarse a este Adiós Paradigmas. Este viernes es mi cumpleaños, también es el cumpleaños de Michael Melamed. Por favor, si no sigues a Michael Melamed, siga a Michael, le mandan cumpleaños de mi parte también. Michael tiene algo fascinante y voy a hacer esto como última idea de hoy. Michael tiene algo fascinante, bueno, tiene muchas cosas fascinantes, obviamente. Michael Melamed, para los que no lo conocen, gran venezolano, persona que nació con dificultades motrices o motoras, digamos, a nivel corporal y ha logrado unos resultados increíbles. Michael en su cumpleaños, él dice, yo en el cumpleaños yo no quiero recibir, yo quiero dar. Los cumpleaños siempre los enfocamos en recibir regalos. Yo que deseo esto, yo quiero esto, dame esto, regálame aquello. Y él dice, yo quiero que el cumple sea para dar. Y desde hace 3 años para acá yo me he unido a esa iniciativa y he hecho cumpleaños para dar. Un año fuimos con mi equipo de trabajo al Hospital San Juan de Dios en Caracas y dimos comida y dimos regalos a los 10 niños que estaban en terapia intensiva. Luego, cuando cumplí 30, por ejemplo, también con mi equipo de trabajo fuimos a alimentar a 30 indigentes. Compré 30 almuerzos y llevamos para los 30 indigentes. ¿Cuál es el cumple para dar de este año?
la charla que vamos a tener un día antes de mi cumpleaños. Este jueves, aquí en Santiago de Chile, tanto nos hemos unido Carlos Fernández, Café y yo, a beneficio de la Fundación Somos Huellas. Esta fundación apoya a venezolanos que han llegado a Chile y no han llegado en las mejores condiciones. Entonces, este jueves vamos a tener una conferencia, vamos a realizar una conferencia que se llama Motivación 3.0 a beneficio de esta fundación. Yo no me voy a quedar ni con una luca, como dicen aquí en Chile, no me voy a quedar ni con un peso ni con un centavo, todo es a beneficio de esta gran iniciativa. Así que ese es mi cumple para dar de este año. Regalo lo que yo realmente más valoro en mi vida, que es mi tiempo. Creo que lo que más todos deberíamos valorar en la vida es el tiempo, porque si no hay tiempo no hay vida. Entonces voy a dedicar mi tiempo, voy a dedicar mi esfuerzo, mis conocimientos, mis habilidades, mis competencias, el trabajo que normalmente hago para ganarme la vida. Este año decidí darlo gratis a beneficio de esta buena iniciativa. Entonces, Motivación 3.0, este jueves aquí en Santiago de Chile. Puedes encontrar toda la información en ticketmundo.com y ahí también adquirir tus entradas. Así que espero verte ahí. De nuevo, no es para lucrarme yo, no es para lucrarnos las personas que estamos organizando ahí, sino es para una buena causa. Así que te esperamos este jueves. Y el viernes, por favor, felicita a Maker Melamed y felicítalo también por su iniciativa Cumpleaños para Dar. Y te invito a que tú, si no has cumplido años todavía este año, o si lo vas a cumplir el año que viene y todos los años, etcétera, también cumple para dar. No tienes que hacer lo mismo que hago yo, pero piensa en tu cumpleaños, en una fecha que muchas veces me enfoco en mí, ¿cómo me puedo enfocar en otros? Actitud de servicio es el mejor estilo de vida. Amigos míos, muchísimas gracias, feliz comienzo de semana, nos vemos muy pronto, vamos a subir esta grabación a YouTube, también lo queremos convertir en podcast, etcétera, 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 cada vez lo vamos profesionalizando más. Estamos en contacto, cualquier cosa escríbanme un mensaje directo o un comentario en las redes sociales. Lo único que les pido es inviten a gente a participar, escríbanle a la gente, mencionen a la gente para que más gente cada vez más se una en este Dios Paradigmas. Como ven, no es que venda algo, no es que ofrezca nada, sencillamente quiero agregarles valor, responder las dudas, porque me doy cuenta que todos los días recibo muchas preguntas y esta es como la forma, digamos, más masiva de responder todas esas preguntas al unísono. Así que muchas gracias, recomiéndenle a otros nuestro Dios Paradigmas para que también se unan a esta iniciativa. Nos vemos, feliz noche.